Hola, hola, buenos días. Bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Un viernes más, la comunidad de CHT pues, se reúne con la intención de compartir información importante, información de valor que nos permite pues, seguir creciendo como empresa y como organizaciones. Este viernes también nos acompaña un representante, licenciado de CR Tax Consulting. Recuerden que siempre les he comentado y como conversamos por acá, lo importante acá es apoyarnos de personas especialistas. Si bien es cierto que nosotros tenemos que ser conocedores en muchas áreas, como lo he mencionado anteriormente, lo importante es apoyarnos de personas especialistas que nos pueden guiar dentro de nuestro proceso de crecimiento. El tema que hoy vamos a conversar es de gran importancia. Denme un segundito por acá, que está un poquito lento. Estamos en vivo y está un poquito lento el sistema, no me está ayudando. Ok, el tema de hoy pues es de gran importancia porque bueno, hay muchos aspectos que favorecen el día de hoy nuestro webinar. Vamos a hablar sobre la relación de trabajo, una relación ganar-ganar, cómo impacta esto pues mi negocio, yo como dueño de negocio, como líder de empresa, cómo debo comportarme o a qué lineamientos debo apegarme, cómo debo tratar a mis colaboradores. Por eso hoy vamos a verificar y vamos a conversar sobre nuestra responsabilidad con nuestros colaboradores. ¿Poseemos realmente responsabilidad con nuestros colaboradores? ¿Conocemos cuáles son nuestras obligaciones como representantes de empresa ante nuestros colaboradores y ante los entes pertinentes? Las condiciones laborales son importantes, no son importantes, cómo debo mantener yo la condición laboral para que mis empleados se encuentren o mis colaboradores se encuentren satisfechos, mis colaboradores trabajen a gusto, tengan un ambiente laboral sano. Recientemente, gracias a Dios, después de un año de incertidumbre y después de muchas etapas que hemos pasado como organización, iniciamos pues la reactivación económica. Entonces nos preguntamos, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para que nuestros colaboradores retornen a la normalidad, a la nueva normalidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar las condiciones laborales? ¿Cómo vamos a manejar un contrato de trabajo? ¿Qué condiciones, qué estatutos, qué normativas tienen que regirse para que mantengamos una relación laboral estable? ¿Cumplo yo como empresario con estas obligaciones? Les dejo esa pregunta. Y un punto pues bien importante, nuestros colaboradores deben estar completamente satisfechos. ¿Para qué? Para que tengan un ambiente laboral sano, estable, que les permita realizar sus funciones de manera natural, de manera espontánea. Y por supuesto, traducimos todo esto en efectividad, traducimos todo esto en ventas. Cuando hablamos del punto de vista empresarial, necesitamos incrementar nuestros ingresos. Todo esto lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir cuando tenemos plenamente un tren de trabajo, un grupo de colaboradores que se encuentran satisfechos. Les voy a mencionar un poco los temas que vamos a mencionar ahorita. Vamos a hablar sobre lo que es el contrato de trabajo, cuál es su definición, su ordenación jurídica y dependencia económica, el contrato de trabajo, cuáles son los requisitos, qué se debe cumplir, tipos de contrato de trabajo, existen diferentes tipos de contrato de trabajo, ¿lo sabían? Terminación de la relación de trabajo, por qué se termina, cómo se termina, cuáles son las condiciones, y cerraremos con una sesión de preguntas. Hoy queremos hacer una dinámica un poquito diferente a como hemos venido trabajando en momentos anteriores. Yo les invito a que si tienen alguna duda, pueden gustosamente levantar la mano y le daremos la palabra. Pueden interactuar con el licenciado Ricardo Rivera, quien con mucho gusto va a responder a las inquietudes. Si lo prefieren, pueden ir escribiéndonos en el chat. Yo voy tomando nota y al final, si es de su preferencia, se realiza pues la sesión de preguntas.
Recuerda que estamos en confianza, somos amigos, somos una comunidad y la intención es hacer un conversatorio que podamos compartir ideas e inclusive si ustedes tienen alguna experiencia que quieran comentarnos por acá, bienvenida sea porque eso nos permite crecer como equipo y como comunidad. ¿Okay? Les presento al licenciado Ricardo Rivera, socio administrativo y legal de CR Tax Consulting, empresa pues que con mucho gusto nos ha acompañado varios viernes. Muchísimas gracias, licenciado. Hemos hablado temas que son realmente muy importantes. Hoy tenemos el tema de pues, la reactivación económica, las condiciones laborales son importantes. Apegarnos a las normativas y trabajar desde la legalidad es completamente vital e importante. Por eso le damos la bienvenida pues, al licenciado Ricardo Rivera. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos y por compartir con nuestra comunidad. Gracias. Muy buenos días a todos. Agradeciendo la oportunidad que nos brindan los amigos de CHT para exponerles un poquito acerca de lo que es la relación de trabajo, los diferentes tipos de contratos, y las modalidades, ¿no?, en que se puede dar fin a esta relación que todas las empresas hoy día llevan a cabo y que muchas veces buscan el asesoramiento profesional cuando existe algún problema derivado de la relación de trabajo. Digamos que el problema puede ser no solamente entre el trabajador y el empleador, sino de repente que llegue la Caja de Seguro Social, por ejemplo, y les pregunte o les indague acerca de la relación con los trabajadores, el pago de las cuotas de seguro social, etc. Y los trabajadores o no están en la planilla o en la nómina, como se les denomina, o son trabajadores que no tienen permiso de trabajo, pueden ser extranjeros, lo más probable, el panameño no lo necesita. Entonces todos estos aspectos los vamos a tocar, los vamos a ver y lo vamos a profundizar lo más que podamos en el corto tiempo que tenemos, pero vamos a tratar de ser bastante dinámicos y por eso le pedí a los amigos de CHT que si alguien tuviese alguna pregunta, con mucho gusto que levante la mano y le damos respuestas inmediatamente. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo primordial. Lo primordial es saber la definición de lo que es un contrato de trabajo. Esta definición está lógicamente en el Código de Trabajo y nos establece que es un convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de esta. Estos son dos puntos vitales en un contrato de trabajo, lo que es la subordinación jurídica y la dependencia económica. ¿Por qué lo menciono? Porque la subordinación es estar al servicio de tu empleador, es decir, en el momento en que una persona está trabajando para ti, el trabajador tiene un horario, tú le mandas órdenes a través de notas, memorándum, correos electrónicos, pueden ser verbales también las órdenes. Desde ese momento existe una subordinación de ese trabajador hacia el empleador. Y la dependencia económica, lógicamente, es que esta persona depende en su totalidad o gran parte de su ingreso es producto del pago que le hace el empleador por los servicios que el trabajador le presta. Entonces, esto es fácil de demostrar y se da muchísimo en Panamá el factor de que las personas evitan tener una nómina, una planilla, y lo que hacen es contratan a alguien por servicios profesionales. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Es muy importante que sepamos la diferencia entre un contrato individual de trabajo y un contrato de servicios profesionales, sobre todo en estos dos puntos que acabamos de tocar, que es la subordinación jurídica y la dependencia económica. ¿Por qué lo digo? Porque no podemos tener un contrato de servicios profesionales en el cual se establece un horario de trabajo, en el cual se establece un salario, en el cual se establece que el trabajador prestará sus servicios en las oficinas del empleador. ¿Por qué? Porque aquí evidentemente hay subordinación jurídica y dependencia económica. Entonces, lo que hace
la Caja de Seguro Social, por ejemplo, cuando hace auditorías, se fija sobre todo en este tipo de contratos y establece que, ¿sabes qué? Me estás poniendo los contratos de servicios profesionales para camuflar una relación laboral indefinida, ¿ok? Hay sucesión de contratos. Aparte de que el trabajador está de planta prestando sus servicios para la empresa y depende 100% de lo que la empresa le paga, porque si estás 8 horas en un puesto de trabajo, difícilmente vas a salir de ahí a trabajar a otro lado. Entonces, lo más probable es que sea su única fuente de entrada o la principal fuente de entrada. Entonces, hay que ser muy claros en los contratos con servicios profesionales y diferenciarlo, lógicamente, de un contrato individual de trabajo, porque el contrato de servicio profesional simplemente pactamos entre el empleador y el trabajador un servicio, ¿ok? Cómo yo lo preste, desde dónde yo lo preste, eso no le concierne al empleador. Simplemente yo rindo un informe por el trabajo que estoy prestando o el servicio que estoy prestando y se lo entrego a quien me contrató. Yo puedo tener 5 empresas que me contraten para prestar el mismo servicio profesional y lógicamente no hay dependencia económica porque tengo 5 clientes a los cuales se los presto y no hay subordinación jurídica porque al final yo no estoy 100% bajo las órdenes de mi empleador, en este caso de quien me contrata para los servicios, sino que simplemente le presto los servicios y le rindo un informe. Entonces, de ahí es la gran diferencia entre estos dos tipos de contratos y vemos lo importante que es determinar cuándo hay subordinación jurídica y cuándo hay dependencia económica. Son 2 puntos vitales en los contratos de trabajo. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos las definiciones de subordinación jurídica y dependencia económica. La subordinación jurídica, como bien les decía, consiste en la dirección ejercida o susceptible de ejercerse por el empleador o sus representantes en lo que se refiere a ejecución del trabajo. Era lo que yo les manifestaba de mandarte un memorándum, mandarte un correo electrónico, darte una instrucción, una llamada telefónica para que tú hagas lo que yo como empleador deseo que tú lleves a cabo. Entonces, eso es subordinación jurídica. Y dependencia económica se define como la suma que percibe el trabajador que presta el servicio, lógicamente, o ejecuta una obra y constituyen su única o principal fuente de entrada o de sus ingresos. Entonces, eso es lo que les acabo de explicar acerca de la dependencia económica. Ok, seguimos entonces. Si ya sabemos qué es el contrato de trabajo, vamos a ver cuáles son los requisitos que yo, como empleador, debo cumplir a la hora de elaborar un contrato de trabajo con un trabajador. Estos requisitos: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio y número de cédula de las partes. Lógicamente que tenemos que pedirle esa información al trabajador y yo como empleador poner la del empleador. Si es una sociedad anónima la que contrata, entonces en vez de la cédula ponemos la cédula del representante legal, lógicamente, y sus datos, y ponemos los datos de inscripción, en este caso el folio de la empresa que está contratando. ¿Ok? Nombre de las personas que viven con el trabajador y las que dependen de él. Ojo, son 2 puntos diferentes. ¿Por qué? Porque en uno te piden quiénes viven con el trabajador y quiénes dependen del trabajador. Hay muchos trabajadores que viven, por ejemplo, con su pareja y sus hijos, pero su madre depende también del trabajador, pero no vive con él. Entonces hay que hacer la separación en el contrato de trabajo de quienes dependen de él y quienes viven con el trabajador. Una determinación también específica de la obra o servicios convenidos. No es más que poner la actividad para la cual estoy contratando al trabajador, a qué se va a dedicar el trabajador y cuáles son sus obligaciones dentro de la empresa. Esto debe constar
en el contrato de trabajo. Los lugares o el lugar de servicio. ¿Por qué habla en singular y en plural? Porque puede ser que el empleador tenga un solo domicilio, o puede ser que el empleador tenga varios domicilios en los cuales hay que establecer claramente dónde va a laborar o en cuáles va a laborar el trabajador. El siguiente punto sería la duración y tipo de contrato. Duración, el periodo de tiempo que vamos a tener la relación laboral se determina y se establece dentro del contrato, y el tipo de contrato, si es un contrato por tiempo definido, si es un contrato por tiempo indefinido, si es un contrato por obra determinada. El salario, forma, día y lugar de pago. Esto también es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque el salario va a depender de la actividad que pongas arriba. Cuando hablábamos de determinación específica de la obra o servicios convenidos, recordemos que en Panamá existe un salario mínimo por ley. Y es más, ni siquiera por ley, la misma Constitución Política de la República de Panamá establece que debe haber un salario mínimo. Y la reglamentación de este artículo constitucional nos dice que el salario mínimo se revisa cada 2 años. Creo que el último ajuste de salario mínimo fue en el 2019, en diciembre del 2019. Tocaría 2021, en diciembre de este año, hacer un ajuste a el salario mínimo. Tenemos que tomar en cuenta también las condiciones en que estamos hoy día, tanto en nuestro país como en el mundo, y ver que de repente este año sea un poco difícil hacer un ajuste del salario mínimo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes llevan el contrato de trabajo a sellar al Ministerio de Trabajo, ellos se van a fijar si la actividad que estás poniendo en el contrato de trabajo y el salario que le estás estableciendo al trabajador está dentro del salario mínimo para ese tipo de actividades. Si no, no te lo sellan. Entonces, tenemos que ser consecuentes entre la actividad que estamos poniendo y el salario que le estamos asignando al trabajador. Para ver qué más. Ok, ahí ponemos en la diapositiva que este salario mínimo es verificable con el aviso de operación. Claro, porque en el aviso de operación tienes que establecer lógicamente cuál es la actividad de la empresa, a qué se dedica. Entonces, y la ubicación. Recordemos que el salario mínimo también se establece por áreas. Entonces, no es lo mismo prestar un servicio en la ciudad de Panamá que prestarlo en Changuinola, en Boca del Toro. O sea, es el mismo servicio, pero no es el mismo salario. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta también. Lugar y fecha de celebración del contrato. Es muy importante al finalizar el contrato de trabajo, en la parte inferior, colocar siempre el lugar y la fecha en que estamos firmando el contrato. Es un requisito que establece la misma legislación que tenemos que cumplir. Y finalmente, la firma de las partes o impresión de la huella a la persona que no puede firmar por algún problema físico o que no sabe escribir, tiene que poner entonces su huella digital. Hay un punto interesante y se lo señalo aquí con asterisco porque pasa muchísimo, y esto está en la legislación. A falta de contrato escrito, se presumen ciertas las afirmaciones que el trabajador exprese sobre las condiciones de la relación laboral, siempre y cuando el empleador no aporte pruebas concretas de lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tengo un contrato de trabajo firmado con el trabajador y el día de mañana salimos de pelea, como se dice comúnmente en Panamá, el trabajador me va a llevar al Ministerio de Trabajo, lo más probable. El ministerio nos va a citar y nos va a pedir una copia del contrato de trabajo y ya vamos a decir, ¿sabes qué? Es que no había contrato, fue un contrato verbal en el cual el trabajador está diciendo que tiene 6 meses trabajando con usted y que usted le paga $900 por mes. Entonces lo tiene que liquidar en base a lo que el trabajador está diciendo. Sin embargo, la realidad no era esa. Yo le pagaba al trabajador, por ejemplo, $600, no 900. Entonces yo tengo la carga de la prueba, en este caso, recae sobre el empleador
el cual debe demostrar con pruebas de que el salario que yo le pagaba al trabajador era de 600 y no de 900 como alega el trabajador. Entonces, vemos en este caso, lógicamente, que se presume cierto lo que dice el trabajador. Entonces, a los empleadores nos conviene redactar un contrato de trabajo en donde se establezcan las condiciones, el salario, etcétera, 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 porque de lo contrario nos va a tocar al final probar cuánto le pagaba al trabajador y desde cuándo le pagaba. Entonces, estas son cositas que a veces desconocemos y que por exceso de confianza de repente contratamos personal y le decimos, no pasa nada, empieza para ver cómo te va y bueno, en 3 meses hablamos y vemos qué hacemos. Y la persona empieza a trabajar. Pero hay un dicho que dice que escoba nueva siempre barre bien. Entonces la persona empieza trabajando muy bien y después va perdiendo el entusiasmo por X o Y razón. Y cuando explota la relación laboral, se acaba, entonces nos dimos cuenta que no había contrato escrito, nos dimos cuenta que le pagábamos en efectivo, o sea que no tengo ni cómo demostrar que en realidad le pagaba $600, y tantas cosas que pueden pasar posterior a la ruptura de la relación. Entonces, cumplamos desde el inicio con todos estos requisitos, hagamos el contrato de trabajo con todos estos puntos y evitémonos un problema a futuro. Estos contratos son bastante sencillos y cualquier persona los puede llevar a cabo, los puede redactar, cumpliendo siempre con los puntos antes mencionados. Podemos, en la siguiente diapositiva, nos hablan de excepciones a la regla, o sea, cuando tú no estás obligado a tener un contrato de trabajo. Se habla de labores agrícolas o ganaderas en el campo, lógicamente. Lo que hemos tenido la oportunidad de estar en el campo o de servir a algún cliente que tiene trabajos agrícolas o ganaderos, sabemos que en el campo, si necesitas un peón, tú le dices al capitán de los peones, al capataz, al que tengas ahí, le dice, oye, consígueme a alguien, y ese va y se consigue un primo, un vecino y se lo trae a trabajar. Y empiezas mañana, pues te pago tanto, listo, perfecto. Así se acostumbra el trabajo en el campo y por eso la costumbre llevó a esto. El mismo código exceptúa estas labores, el servicio doméstico. El servicio doméstico también está exceptuado de este tipo de formalidades. Y recordemos que el servicio doméstico también tiene legislación especial al respecto en materia laboral. Tienen periodos de pruebas especiales. Por ejemplo, yo contrato a una doméstica en la casa. Esta persona tiene un periodo de pruebas de 2 semanas. ¿Okay? Cuando el periodo probatorio normal para cualquier trabajador, como todos sabemos, es de 3 meses. Debe constar por escrito. En este caso, los periodos probatorios, cuando son de 3 meses, tienen que constar por escrito en el contrato de trabajo. Es decir, no se presume un periodo probatorio ni existe en la legislación un contrato por periodo probatorio. Existe una cláusula que la integras al contrato de trabajo y le pones periodo de pruebas de 3 meses. Y es la única forma de que lo puedas alegar y que puedas sacar a la persona cumplido los 3 meses o antes de los 3 meses sin causa justificada y sin responsabilidad alguna. Solamente tendrías que pagarle lo que son los derechos adquiridos. Pero si no está la cláusula, en este caso, tendrías que pagarle los derechos adquiridos, tendrías también que indemnizar a la persona porque estás cortando la relación laboral de repente sin justa causa y se te complica la existencia por no poner simplemente una cláusula de periodo probatorio. Entonces, las domésticas normalmente se contratan así también, como hablábamos del trabajador del campo. Las domésticas es por referencia. Tú le pides referencia a alguien, oye, estoy buscando así, yo tengo una muchacha. Te la mandan y la chica te trabaja en la casa. Entonces, se exceptúan también estos casos. Eso no quiere decir que yo no le pueda hacer un contrato a la doméstica. Claro que lo puedo hacer. Claro que le puedo hacer un contrato a las labores agrícolas o ganaderas. Otros exceptuados, como dice la diapositiva, trabajos accidentales u ocasionales que no excedan de 3 meses.
no necesitan contrato. Obras determinadas cuyo valor no excedan los $200, tampoco necesitas contrato. Por ejemplo, se me dañó, por decir algo, una tubería en la casa y contrato a alguien que me la repare. Estos son obras que el señor me cobra $100 y no necesita un contrato. Entonces, está excepto de esta formalidad también. Y los servicios y obras que se contraten en poblaciones no mayores de 1.500 habitantes y cuyo costo no asciende a $5.000. ¿Ok? Entonces, estas son las excepciones a la regla general. Mi recomendación, siempre que puedan, tengan un contrato de trabajo firmado con el que les presta los servicios. Lógicamente, hay servicios como estos que están aquí. A mí el que más me llama la atención podría ser el de obras determinadas cuyo valor no excedan los $200. O sea, porque al final son cuestiones rápidas, ¿no? Que se hacen y listo, y que no son muy, muy costosas. Esa me parece que ponerse a hacer un contrato por eso no tenía mucho sentido. Pero las demás, miremoslos bien con lupa antes de tomar esa excepción, porque vuelvo y te digo, el hecho de que estén exceptuadas no quiere decir de que no podamos nosotros como empleadores redactar un contrato laboral con estas personas. En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces lo que son los tipos de contrato. No hay ninguna pregunta hasta el momento. Si no hay, seguimos. Sí, no tengo nada anotado por acá, licenciado. Ok, continuamos entonces con los tipos de contratos de trabajo. ¿Ok? Existen 3 tipos de contratos de trabajo marcados en la legislación nacional. Hablamos de los contratos por tiempo definido. En la próxima diapositiva vamos a ver algunas características de este contrato. El contrato por tiempo definido debe constar siempre por escrito. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a contratar a una persona por 6 meses, yo hago un contrato de trabajo, lo redacto y siempre tiene que estar escrito. Vuelvo y les digo, si no hay contrato escrito, se presume que lo que dice el trabajador es lo cierto. Entonces, aparte de decirlo, la misma legislación es una defensa que debe tener todo empleador a la hora de contratar a un trabajador. Debe tener un contrato escrito de trabajo. El plazo de duración no podrá ser mayor de 1 año. Es decir, tenemos que estar claros que si yo voy a contratar a alguien para una actividad específica dentro de, por ejemplo, dentro aquí de la firma, yo debo, si es por tiempo definido, hacerlo por 12 meses como máximo. Es decir, no puedo hacer contratos definidos por más de 12 meses. Hay excepciones a la regla, la vamos a ver más adelante, pero esta es la regla general. Dice que el plazo de duración podrá ser mayor de 1 año en el caso de que el trabajador requiera preparación técnica especial. En estos casos podrá ser hasta un máximo de 3 años. Por ejemplo, yo tuve un caso una vez de un restaurante una pastelería, perdón, aquí en Panamá, que ellos adquirieron la franquicia y a la persona que iba a hacer los dulces, al chef pastelero, lo mandaron a Francia a una capacitación. No recuerdo, creo que fueron 6 u 8 meses de capacitación previa a la apertura de la pastelería en Panamá. Y esta persona volvió con su diploma que pasó todos los cursos que la empresa le exigía para poder prestar este servicio, y le hicieron un contrato, si mal no recuerdo, a 2 años. Y hubo un problema de interpretación con el Ministerio de Trabajo, pero al final, lógicamente, esta cláusula es muy clara. Entonces, podría ser mayor de 1 año por la preparación especial que tuvo esta persona, y el ministerio al final lo aceptó.
¿ok? Porque la relación se rompió un tiempo después. Lo que quiero que quede claro es que, lógicamente, si existe esta especialidad, entonces podemos hacer contratos por tiempo definidos mayores a 12 meses y menores de 3 años. Dice la legislación también que estos contratos, cuando la preparación técnica la asume el empleador, es decir, la paga el empleador, el contrato se puede prorrogar o es susceptible de prórroga por 2 veces, o sea, lo puedes prorrogar 2 veces. Entonces, esto también te da, como empleador, la facilidad de mandar a tus trabajadores a capacitarse para que lleven a cabo una actividad específica dentro de la empresa, pagarles ese entrenamiento o esa capacitación y mantenerlos por periodos definidos de trabajo y basados, lógicamente, en lo que la norma establece. Entonces, tenemos que tener claro esto, pero la regla general es un año, 12 meses como plazo máximo para los contratos por tiempo definido. Creo que hay una pregunta. No, licenciado, nos comentaba por allí Yasmin Cano que, bueno, que muchas gracias, que todo estaba claro hasta el momento. Eso fue cuando se hizo Okay. la pregunta hace minutos. Ok. Un saludo a la licenciada Yasmin Cano. Continuamos entonces con el contrato por tiempo indefinido. ¿Ok? El contrato por tiempo indefinido, como lo establece, no tiene tiempo de duración específico. Es decir, yo establezco que contrato a Pedro Pérez por tiempo indefinido para que me preste los servicios de contabilidad en la empresa. ¿Okay? Eso es un contrato por tiempo indefinido. Igualmente, al igual que hablábamos del contrato por tiempo definido, este debe constar por escrito también. Vuelvo y les repito, traten siempre de tener los contratos por escrito. Otra característica que tiene este tipo de contrato es que, no obstante, la relación de trabajo se considerará indefinida, ¿correcto? Si vencido el término, ¿cuándo se considerará la relación de trabajo indefinida? Esto es bien importante que estemos claros. Hay contratos de trabajo que nacen bajo la denominación de contratos de trabajo por tiempo definido, ¿ok? Sin embargo, si yo estoy contratado por 12 meses, por tiempo definido, lógicamente, y resulta que hoy se vence mi contrato y mi empleador no me dice a mí, Ricardo, trabajas hasta hoy, acuérdate. Es más, me pone tareas para la otra semana. Yo vuelvo el lunes a mi puesto de trabajo y sigo laborando como si no hubiese pasado nada. Desde ese momento, el contrato por tiempo definido se transforma en un contrato por tiempo indefinido. Eso es lo que quería decir la primera cláusula. Si vencido el término de un contrato definido, el trabajador continúa prestando sus servicios. Entonces, como recursos humanos, tenemos también que estar detrás y ver qué contratos por tiempo definido tenemos en la empresa y cuándo se vencen. Porque si es al día siguiente la persona va a trabajar, no lo vas a poder sacar de la empresa aduciendo la finalización del término del contrato. Entonces, esto tiene que estar muy claro. ¿Ok? El otro punto dice, cuando se contrate para una obra determinada y el trabajador sigue prestando su servicio cuando ella esté concluida. Esto pasa muchas veces en el sector, sobre todo construcción. Contratan a los trabajadores para que lleven a cabo cierta obra y resulta que terminan esa obra, pero el albañil que estaba en el proyecto al lado, que es del mismo contratista, tiene 3 días que no viene y te llevas entonces al albañil del proyecto 1, te lo llevas para el otro proyecto. Entonces sigue trabajando contigo a pesar de que ya la obra terminó. Entonces, desde ese momento, sin darte cuenta, estás creando un contrato de trabajo por tiempo indefinido con todas las características y todas las responsabilidades que el mismo amerita. Porque tenemos que estar claros
que en los contratos por tiempo indefinido, para poder ponerle fin a este tipo de contratos por parte del empleador, lógicamente, tiene que existir una causa justificada en la cual yo como empleador fundamento la destitución de esta persona. Entonces, bajo estas circunstancias ya no podría hacerlo porque ya es un contrato por tiempo indefinido. Y bueno, eso vamos a ver más tarde, más adelante, en la causa de terminación de los contratos, lo vamos a analizar con más calma ese punto. El último de esta diapositiva, el último punto dice, cuando se celebren sucesivos contratos definidos o por obra determinada, o si se desprende por razón de la cantidad y duración total de los contratos, que existe la intención de encubrir una relación indefinida. Esto se lo explico de una manera más sencilla. Yo contrato a alguien en la empresa por 6 meses, ¿ok? Vencidos esos 6 meses, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la jurisprudencia? Que yo, cuando vence ese contrato de 6 meses, puedo volver a contratar a la persona por un periodo de tiempo que sea mayor a las vacaciones proporcionales que le corresponderían a esta persona al momento de finalizar el primer contrato. Es decir, yo, vencido los 6 meses, pongamos un número que va a ser mayor, lógicamente, que las vacaciones proporcionales. 2 semanas después de vencido el primer contrato, te hago el segundo contrato por 6 meses más. Y se vence el segundo contrato y te hago el tercero 2 semanas después de vencido el segundo por 6 meses más. Y así me voy haciendo contratos sucesivos. ¿Ok? Esto, la doctrina en diferentes fallos de los tribunales de trabajo ha establecido que estás encubriendo una relación indefinida. Entonces, si esto lo llevas, lógicamente, al ámbito judicial en materia laboral, el empleador no va a poder demostrar el por qué lo hizo de esa forma y van a decir, oye, ¿sabes qué? Si lo vas a sacar, no es que lo vas a sacar ahora porque se le venció el 5º contrato, lo vas a sacar y lo vas a tener que indemnizar, 1, y 2, le vas a tener que pagar los derechos adquiridos desde la firma del primer contrato. Entonces, lo que busca esta norma es evitar que el empleador utilice los contratos por tiempo definido para encubrir una relación indefinida. Entonces tenemos que estar claros de que no podemos hacer ese tipo de contratos sucesivos porque estamos violentando la normativa laboral. Entonces, esto lo tenemos que tener bastante claro a la hora de contratar a una persona por tiempo definido. Vuelvo y repito. Y el último tipo de contratos es el contrato por obra determinada. Igualmente, vuelvo y se los pongo, debe constar por escrito y el contrato durará hasta la terminación de la obra. Es correcto. O sea, yo te contrato para que me construyas una casa, el contrato se acaba con la construcción de la casa. Aunque es susceptible a prórrogas, lo puedes prorrogar. Entonces, en ese caso tenemos que estar claro que yo puedo decirle, ¿sabes qué? Bueno, ya me hiciste la casa, pero vamos a hacer una prórroga del contrato para que me hagas otra obra detrás de la casa, qué sé yo, alguna obra adicional. Así que es susceptible de prórroga el contrato por obra determinada. Es muy sencillo, ahí también lo vemos, es para realizar simplemente una obra, como bien lo dice el término con el cual se le denomina a este tipo de contratos. Entonces, estos son, en conclusión, los 3 contratos que establece la legislación panameña en materia laboral y que debemos siempre tener presentes con sus características y basarnos en lo que dice la norma a la hora de contratar a un trabajador bajo cualquiera denominación de este tipo de contratos. Entonces, si hacemos eso, créanme, no van a tener ningún problema
con el trabajador ni con el Ministerio de Trabajo a la hora de poner fin a la relación laboral. Licenciado. Entonces, sí, dígame. Disculpe, por aquí tenemos una interrogante, nos pregunta Blanca Hernández, ella representa una empresa ubicada en Santiago, Okay. Multiromanas Panamá, nos pregunta que si en contratos definidos, por ejemplo, de 8 meses, se puede tener un periodo de prueba por 2 meses. En un contrato definido por 8 de meses. 8 meses. El contrato puede ser de 8 meses sin ningún problema. El periodo de prueba, mira, no hay diferencia con los periodos de prueba. Los periodos de prueba siempre que consten por escrito pueden estar dentro del contrato laboral. Entonces, siempre y cuando ella establezca la cláusula de el periodo de prueba, no hay ningún problema. Ahora bien, por el tiempo que ella está diciendo de 2 meses, no se podría. La legislación en ese caso es bastante clara cuando establece los periodos probatorios. Entonces, habría que mantenerse dentro de lo que establece la legislación. No podrías establecer un periodo probatorio especial, porque si no, imagínese, todo el que va a redactar un contrato dice, bueno, voy a hacer un periodo probatorio de 3 semanas. Entonces, la legislación es clara cuando establece los periodos probatorios. Entonces, tendría que centrarse en lo que establece la norma. Ok. Sí. Por acá tenemos otra consulta. Nos pregunta Héctor Manuel Sánchez. ¿Cuál sería el tiempo recomendable para hacer nuevamente un contrato y que no se tome como encubrimiento de contrato indefinido? El que establecíamos, el que establecí antes, normalmente por fallos de los tribunales laborales se ha establecido una especie de tiempo entre los cuales puede renovarse el contrato o simplemente crear un contrato por tiempo definido que sea sucesivo. Es decir, ¿cuál es el tiempo? El tiempo es, si el contrato es por 12 meses, le correspondería en este caso unas vacaciones de 30 días ya, porque es el periodo de los... Recordemos que las vacaciones es un día por cada 11 días laborados. Entonces, yo en ese caso de 12 meses tendría que darle un plazo mínimo de 1 mes para poder contratarlo nuevamente y que no se entienda como una sucesión de contratos. ¿Ok? Entonces, es siempre las vacaciones, el término de vacaciones. Por eso yo ponía antes el ejemplo de los 6 meses. Si son de 6 meses, yo tendría que sacar las vacaciones proporcionales a esa fecha y dar ese periodo de tiempo mínimo entre un contrato y el otro. Siempre va a ser basado en las vacaciones proporcionales. Sin embargo, lo que hace la gente es que a esa vacación proporcional siempre le suma un poquito más de días y lo amplía un poquito más para no estar en la raya y que no se considere como una sucesión de contratos. Perfecto. Si tienen alguna duda adicional, recuerden que pueden utilizar, levantar la mano, pueden intervenir directamente o la van escribiendo por acá. Héctor Sánchez nos dice que muchas gracias, licenciado. A servirle. Aclarada la duda. Cómo no, a la orden. Ok, este punto creo que es uno de los más importantes y de los cuales tenemos que estar más claros a la hora de una relación laboral. Es el punto de la terminación de las relaciones de trabajo. Como todo, las relaciones de trabajo también lógicamente tienen un final y tenemos que hacer que este final sea lo más amigable posible. ¿Ok? Tanto para la paz de la empresa como para la paz de tus colaboradores. ¿Por qué lo menciono? Porque al final sacar a una persona de la empresa o que tu planilla se mantenga en movimiento, es decir, sale y entra gente, demuestra algo de la empresa, que no hay una estabilidad en la empresa, algo está pasando, la gente no se siente cómoda
o de repente las órdenes no son bien dictadas, el jefe es una persona un poco volátil, y no da esa tranquilidad que necesita un trabajador para desarrollar sus actividades. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que buscar siempre el punto medio en el cual, si vamos a salir de un personal, la cosa sea lo más que no se note prácticamente, que no haya un altercado, que no haya ministerio de trabajo. Son cosas que lógicamente tratamos de evitar, pero siempre se da de una u otra forma y tenemos que estar preparados. Por eso creo que el primer punto, que es por mutuo consentimiento, es el que yo siempre le digo a los clientes que traten de aplicar. ¿Por qué? Porque al final el mutuo consentimiento, como bien lo dice la palabra, es un acuerdo entre las partes. Las partes se sientan, dicen, mira, no estoy contento con tu trabajo, siento que no está saliendo al ritmo que yo esperaba, por lo tanto, vamos a dar por terminada la relación laboral, ¿ok? Y se habla con el trabajador. En estos casos siempre se llega a una negociación, mira, te voy a pagar lógicamente los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos nunca se pueden dejar de pagar, independientemente de cuál sea la causa de terminación. Son derechos adquiridos del trabajador, y en cualquier demanda laboral, lo primero que va a preguntar el juez de trabajo es si se le pagó o no los derechos adquiridos al trabajador. Tú puedes dejar por fuera la indemnización, por ejemplo, porque la indemnización no es un derecho adquirido. Ya doctrinalmente, por fallos de los tribunales laborales, de la Corte, se ha establecido que la liquidación no es un derecho adquirido. Los derechos adquiridos, como todos sabemos, vacaciones proporcionales, prima de antigüedad, 13º mes proporcional, estos son los derechos adquiridos, pero la liquidación no lo es. ¿Qué es lo interesante del mutuo acuerdo? Lo interesante es, primero, pones fin a la relación. Segundo, no hay una indemnización, pero esta indemnización se puede negociar con el trabajador. O sea, no te tienes que ir a la tabla de indemnización que establece el Código de Trabajo. Si el trabajador en el mutuo acuerdo te acepta una indemnización por un balboa, por $1, y firma el mutuo acuerdo, su indemnización es $1, ¿ok? Y caso cerrado. Ahí no hay de otra. Entonces, siempre traten como empleadores de llegar a un acuerdo o de un mutuo consentimiento con el trabajador. Normalmente, ¿qué se hace? Estos son algunos tips que uno utiliza cuando, como abogados, representamos a algún cliente que quiere firmar un mutuo acuerdo con algún empleado de años de servicio y que le tiene cierto aprecio, etcétera, ¿no? ¿Qué hace? Ok, hagamos algo. Calcula la liquidación que le tocaría si hoy yo lo despido sin causa justificada. ¿Ok? Supongamos que eso nos da $5,000. Ok, ofrécele $4,500 de indemnización. A ver si está de acuerdo. Entonces, te sientas con el trabajador, le dices, mira, aquí está tu derecho adquirido, te voy a dar $4,500 y firmamos el mutuo. Si el trabajador acepta, vuelvo y repito, la indemnización es un acuerdo entre las partes, en este caso en específico del mutuo consentimiento. Si el trabajador acepta, firmamos y listo. Contra el mutuo acuerdo no hay nada que hacer ante el Ministerio de Trabajo y las autoridades de trabajo judiciales. Si firmaste el mutuo acuerdo, está firmado y listo. ¿Ok? Se presume que no hubo tampoco, lógicamente, pueden haber factores que me amenazaron, qué sé yo, no sé. Pero eso tendría que probarlo el trabajador. Así que traten siempre de buscar un mutuo consentimiento. Ahora bien, recordemos algo también que es cierto, el mutuo consentimiento debe constar por escrito también. En el mutuo consentimiento se deben establecer todos los montos que se están pagando y su definición. Los derechos adquiridos, por ejemplo, prima de antigüedad, 13º mes proporcional, vacaciones proporcionales, etcétera, y al lado se le pone el monto. Después eso lleva a deducciones, lógicamente se ponen las deducciones cuánto es,
Y de último punto, agregamos la indemnización, que es la que vamos a negociar realmente con el trabajador. En otros casos, lo que se hace también es que si el trabajador, por ejemplo, le estaba robando al empleador, lo puedes utilizar como una causa de terminación. Tienes suficientes argumentos, tienes pruebas. En este caso, si la persona es una persona que, bueno, qué sé yo, tenías cierto aprecio, tenías años trabajando, hasta ese caso puede llegar a un mutuo consentimiento. Ahora bien, no le vas a pagar la indemnización porque el señor te estaba o la señora te estaba robando. Entonces, en ese caso firman el mutuo acuerdo con sin indemnización o una indemnización bastante baja y listo, se pone fin. La persona lo va a firmar. Si el empleador tiene todas las pruebas de que hubo hurto en la empresa, la persona no se va a arriesgar a que le pongan una denuncia penal. Entonces, eso tú lo utilizas como un as bajo la manga, decirle, mira, la indemnización es $1 y aquí está la querella penal en tu contra. ¿Qué prefieres? Entonces, la persona, el trabajador, lo más probable es que te firme. Entonces, son pequeños tips que a veces uno utiliza y le recomienda al empleador que los lleve a cabo para poner fin a la relación laboral. El otro punto es por la expiración del término pactado. La expiración de términos pactados no es más que el plazo por el cual contrataste al trabajador, que era lo que yo le decía cuando explicábamos el contrato por tiempo definido. Si yo te contrato por 6 meses y pasan los 6 meses, se acabó la relación de trabajo. Si trabajo un día más y no me dices nada y sigo en mi puesto, ya se entiende por tiempo indefinido. ¿Ok? Entonces tenemos que estar bien claros en este punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, que se da muchísimo en los contratos por tiempo definido y la expiración del término pactado? Que la trabajadora sale embarazada. La contratas por 6 meses y a los 3 meses la trabajadora está embarazada. Entonces, si el contrato es por un tiempo definido de 6 meses o de 12 meses y dentro de ese término sale positivo el embarazo, no es que la trabajadora no la puedas sacar una vez o una vez acaba el término del contrato, la trabajadora se puede ir a su casa porque el término terminó, valga la redundancia. Entonces, esto no quiere decir que tenga fuero, que pueda seguir trabajando porque está embarazada. No. Este es un contrato por tiempo definido. Si salió embarazada, trabaja hasta que se le acabe el contrato y listo, ¿sí? Entonces, para que estemos claros en este tipo de preguntas que a veces se dan muchísimo en las relaciones laborales y tenemos que estar claros en que esto es un contrato por tiempo definido. Por la conclusión de la obra objeto del contrato. Lógicamente, si ya construí, ya hice la obra por la cual me contrataron, se pone fin a la relación laboral. Por la muerte del trabajador, lógico, si el trabajador fallece, se pone fin a la relación de trabajo, se le pagan sus derechos adquiridos a sus familiares y listo, no se puede hacer más nada. Por la muerte del empleador, cuando el empleador lógicamente es una persona natural, está de más decirlo que se queda sin una de las partes, sin la parte que paga, entonces lastimosamente en ese caso termina la relación de trabajo también. Y ahora viene despido justificado. Por el despido justificado, recordemos siempre, cuando yo voy a destituir a alguien por causa justificada, esa causa justificada tiene que tener características. 1, la causa justificada tiene que haber sucedido hace menos de 2 meses contados desde la fecha en que lo voy a destituir. Es decir, si yo voy a sacar al trabajador el día de mañana, que es 15, la causa que estoy utilizando debió ocurrir a más tardar el 15 de marzo. Es decir, tiene que haber ocurrido entre el 15 de marzo y el 15 de mayo.
para poder utilizarla como causa justificada de trabajo. Es decir, las causas van expirando con el tiempo. Entonces tenemos que estar claros en eso. Eso es un punto. El segundo punto, ¿cuál es? Importantísimo. La carga de la prueba recae sobre el empleador. Es decir, si yo voy a sacar a alguien por faltar el respeto a uno de los jefes, ¿ok? Tengo que cumplir con esas dos características que acabo de decir. ¿Cómo pruebo que me faltó el respeto? Ok, una prueba testimonial por parte del ofendido, pero el trabajador dice que no, que él nunca le dijo eso. Entonces es la palabra del ofendido contra la del trabajador. Entonces deberías tener por lo menos a otro trabajador que hubiese escuchado algunos improperios en contra del jefe por parte de esta persona que está siendo señalada. O si la persona hurtó una computadora de las oficinas o de la empresa, deberíamos tener por lo menos una cámara, una grabación del momento en que la persona se toma la máquina y se la lleva de las oficinas sin la autorización previa por parte del empleador. Entonces, esto es muy importante porque muchas empresas alegan un despido justificado y a la hora de probar no tienes las pruebas que necesitas para poder demostrar que es un despido justificado. Y lógicamente, si el despido es justificado, no hay indemnización. Recordemos que todo esto se basa en dinero. Al final, ¿dónde está el dinero? En la indemnización. En la mayoría de los casos, cuando son muchos años laborables, el dinero está en la indemnización, no en los derechos adquiridos. Entonces, siempre, cuando saquemos a alguien de la empresa por causa justificada, tenemos que tener las pruebas y tenemos que pagarle los derechos adquiridos. Esta persona se va, puede que vaya al ministerio, cite a la empresa al ministerio, y una vez en el ministerio, el mediador te va a decir, oye, ¿le pagaste los derechos adquiridos? Sí, aquí están los derechos adquiridos pagados. Ok. Van a llegar a un acuerdo de indemnización, tienes las pruebas y aquí están las pruebas. Ok, entonces no hay acuerdo, sigue destituido por causa justificada. Firman la resolución de la mediación que hace el Mitradel y de ahí el trabajador puede irse entonces a la esfera judicial en el ramo laboral para interponer una demanda en contra del empleador. ¿Qué hace el juez? Lo primero que hace el juez cuando emite la demanda es fijarse si le pagaron los derechos adquiridos al trabajador. ¿Ok? Si no, se lo vas a tener que pagar con un recargo adicional, porque no puedes dejar de pagarle los derechos adquiridos. Puedes dejar de pagarle la indemnización y pelear la indemnización judicialmente. Entonces, tenemos que estar claros en eso. El otro punto, por la renuncia del trabajador. Lógico, el trabajador puede renunciar, pero hay dos formas de renunciar. Yo renuncio porque me salió un mejor trabajo y le digo a mi jefe, voy a renunciar, te voy a dar los 15 días de preaviso que me señala la norma en el Código de Trabajo y en 15 días me voy. Ok, perfecto, Ricardo, piénsalo, no sé, me están pagando más, me voy. Ok, listo, me pagan mis derechos adquiridos. No hay indemnización tampoco, porque estoy renunciando a mi puesto de trabajo. Y existe la renuncia con causa justificada. Si mi empleador, no sé, me maltrataba verbalmente, me golpeaba, ahí entra hasta también el acoso, me exigía que yo practicara ciertas religiones o hábitos religiosos que no iban con mi persona. Son causas por las cuales yo puedo renunciar con causa justificada. Ahora bien, cumple los mismos requisitos que lo que hablábamos en antes. Es decir, esa causa que yo estoy alegando como fundamento para mi renuncia tiene que haber ocurrido hace menos de 2 meses atrás. ¿Ok? En esos casos, yo tengo que
en mi carta de renuncia, establecer por qué estoy renunciando, punto por punto, ¿verdad? Y presento entonces ante el Ministerio de Trabajo mi carta de renuncia. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo renuncio con causa justificada y tengo las pruebas que así lo determinan, el empleador me tiene que indemnizar como si me hubiese destituido sin causa justificada. Entonces volvemos al mismo punto del factor dinero. Si yo como trabajador sé que renunciando no me toca la indemnización y que estoy renunciando por una causa justificada que están establecidas en el Código de Trabajo, entonces yo agarro la cláusula, la copio textualmente como está en el código y digo o hago una pequeña reseña de qué fue lo que sucedió y el día en que sucedió. Debo tener pruebas de todo esto, vuelvo y repito, y presentarlas. Y lo más probable que si tengo esas pruebas y demando a la empresa, el día de mañana el juez me dé la razón y me otorguen la indemnización que me tocaba al momento en que al momento que renuncié. ¿Okay? Por eso hablo de dos tipos de renuncia. No todas las renuncias son sin indemnización. Entonces tenemos que estar claros en eso. Y la otra, por decisión unilateral del empleador. En Panamá realmente, les soy sincero, en Panamá no existe una estabilidad laboral. No existe. Tú puedes votar, como decimos comúnmente, a un trabajador y pagarle derechos adquiridos, indemnización y hasta el porcentaje correspondiente al reintegro, ¿ok? Y se va para su casa y no regresa más. Así te demande y te lleva donde te quiera llevar, ya le pagaste todo lo que tenías que pagarle. Si tienes plata para hacerlo, lo haces y se va. Entonces, eso que a veces de que tengo estabilidad, que tengo más de 2 años, que el banco me pide esto, que la estabilidad laboral no existe realmente. O sea, existe en la doctrina, en lo que quieran decir, pero cuando te vas a la práctica, no hay una estabilidad laboral. Tú puedes tener 10 años trabajando conmigo y si yo tengo el dinero para sacarte de la empresa, te lo pago y te vas. Entonces, eso no es realmente una estabilidad laboral. Así que, si el empleador toma esa decisión, te puede sacar pagándote, lógicamente, lo que te corresponde en derechos adquiridos, indemnizaciones, hasta el reintegro, como les decía, se lo pago. Y el día de mañana, si me fallan en contra, hasta el reintegro está pago. Entonces, lastimosamente es así, o por lo menos yo lo veo de esa forma. Y en caso tal de que, por ejemplo, no tenga el dinero para poner fin a la relación laboral, entonces tengo que ver cómo lo hago. ¿Ok? Ya hemos hablado del mutuo consentimiento en el primer punto. Supongamos que son contratos por tiempo indefinido. Hay excepciones. Muchos conocen lo que es, le llaman el 212, que es que la persona tiene menos de 2 años en el puesto, independientemente que sea indefinido, yo te puedo sacar dándote un preaviso y pagándote el preaviso. Entonces, el tener un contrato indefinido tampoco es garantía de nada. Así que creo que estas son las causas que nos dan que nos da el código para dar por terminada la relación laboral y que nosotros debemos entonces analizar y ver cuándo las aplicamos, cuándo no las aplicamos, cómo hacemos. Pero mi recomendación siempre, traten de tener todo documentado. Vuelvo y les digo, como empleadores, como empresas, las causas justificadas de despido a un trabajador tenemos que probarlas. Entonces tenemos que tener esas pruebas. No cumplió la orden, sí, pero ¿dónde le diste la orden? No, que yo iba saliendo del baño y él iba entrando y yo le dije que hiciera eso y no lo hizo. ¿Y eso cómo lo vas a probar? ¿Ok? Mándenlo por correo electrónico, dejen las instrucciones por escrito. Todo lo que manden a hacer tienen que documentarlo, ¿ok? Para poder tomarlo como prueba el día de mañana. Pongan cámaras en la empresa, si es una empresa que se dedica a la compraventa de productos, pongan cámaras por todas partes y fíjense siempre si el trabajador se está llevando algo. Puede ser que se esté llevando algo. Van a decir que estoy hablando desde el punto de vista del empleador, pero es que nosotros siempre damos la charla asesorando a empresas. Entonces,
eso tienes que documentarlo, porque el día de mañana no puedes decir que el trabajador se llevó una computadora y resulta que no hay una sola evidencia de que así hubiese sido. Entonces no puedes utilizar eso como una causa justificada y al final no solamente se dará la computadora, sino que lo vas a tener que sacar pagándole una indemnización. Así que esas son las recomendaciones que les puedo dar, que es lo que más se ve en el medio. Y no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Licenciado, si le comento, por acá hay una pregunta. Hace unos minutos atrás, antes de entrar en esta parte de la terminación, nos consultaba Jonathan González de Multiromanas y usted habló en cuanto a las vacaciones. Entonces dice, cuando se establece en las vacaciones un día por cada 11 días laborados, él pregunta si estos 11 días incluyen domingos o son solamente días laborables. Son días corridos, días calendarios, incluye domingos y sábados. Okay. Por eso es que te salen 30 días por año. Producto de eso. Pero sí son corridos, no son hábiles. Los días hábiles casi siempre se toman en consideración para procesos judiciales o administrativos. Pero para cuestiones como vacaciones y estas cuestiones laborales, casi siempre son, en 98% de los casos, son días calendarios. Ya, perfecto, se entiende. Bueno, muchísimas gracias. Abrimos la sesión de preguntas. Les invito pues pueden prender su cámara, quien la tenga apagada, pueden conversarnos por acá o si lo prefieren, pueden escribirnos su duda, su consulta. Recuerden que la intención de estos encuentros, los días viernes, nuestros webinars, es crecer juntos, aclarar dudas, que ustedes cuenten con un aliado como el licenciado Ricardo Rivera, representante de CR Tax Consulting. Manejémonos desde el punto de vista de la legalidad, hagamos cosas bien, tomemos en cuenta que ahorita hay muchos cambios dentro de las organizaciones y lo ideal es hacer las cosas bien desde un principio y evitemos multas, evitemos los errores. ¿Tenemos a alguien por acá que quiera hacer algún tipo de comentario? Bueno, me parece que no, licenciado. Creo que todo quedó claro. Nosotros de parte de CHT Consulting le damos las gracias por acompañarnos, por su disposición a transmitirnos este conocimiento de gran valor el día de hoy. Muchísimas gracias a usted y a la empresa, a la firma que usted representa. No hay de qué, agradecido con ustedes nuevamente y quedamos a la orden por cualquier consulta que les haya quedado en el tintero. Con mucho gusto nos pueden contactar no sé si apareció por ahí mi correo electrónico. Si no lo tienen, lo pueden apuntar, ricardo@rctaxconsulting.com. Me pueden hacer la consulta que deseen sin ningún compromiso y estamos para servirles. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos, cuídense. Feliz tarde. Bueno, señores, estimados grupos, nuestra comunidad, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes. No nos queremos despedir sin antes mencionarles que el día 11 de junio ya tenemos la nueva fecha para nuestro próximo encuentro. El día 11 de junio vamos a conversar sobre el rol de las fintechs en la reactivación económica. Punto bien importante, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo nos podemos estructurar. Vamos a contar con el acompañamiento de nuestros aliados de Forteza, la primera plataforma de inversión de Panamá. Vamos a unir, vamos a obtener conocimientos bien importantes, cómo vamos a unir nuestras finanzas con la tecnología. Recuerden que vamos de la mano, crecemos juntos y lo importante por acá es que a través de la reactivación económica podamos lograr nuestro objetivo y cómo lo vamos a hacer. Entonces, si bien es cierto que las finanzas pudieron en determinado momento estar afectadas, a través de este webinar vamos a obtener tips, vamos a saber qué hacer, vamos a saber quiénes van a ser nuestros aliados. Así que los invitamos, recuerden, el 11 de junio, ¿ok? Nos vamos a ver a las 11 de la mañana. Por nuestras redes y por nuestro canal le vamos a ir compartiendo cuál va a ser nuestro enlace. Los invito una vez más para quienes todavía no forman parte de la comunidad de CHT en Telegram. Acá les compartimos cuál es el link de acceso.
Igualmente le damos las gracias a los nuevos miembros de nuestra comunidad. Vamos creciendo paso a paso, vamos fortaleciendo nuestra comunidad. Recuerden que también a través de nuestros canales ustedes pueden hacer, pueden hacernos consultas, pueden hacernos algunos comentarios e inclusive siempre los invitamos, si ustedes tienen alguna información que en determinado momento ven que no la hemos compartido nosotros por acá, las puertas de nuestros canales están abiertas para que ustedes compartan dicha información y nosotros la compartiremos con el resto del grupo y de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, que tengan feliz viernes, feliz descanso. Recuerden que juntos sumamos más. Acá les dejamos tenemos presencia en múltiples canales. Estamos en Facebook, tenemos nuestro WhatsApp Business, estamos en LinkedIn. Vamos creciendo poco a poco. Estamos presentes en Instagram, en YouTube. Compartimos siempre. En los próximos días vamos a compartir este video de este webinar tan interesante. Si ustedes desean, pueden consultar los webinars anteriores. Hemos hablado de ventas, hemos hablado de importancia de CRM, hemos conversado de los aspectos legales, hemos hablado de aspectos legales como la DGI, contabilidad, cómo mantener una contabilidad sana, qué hacer, qué no hacer. Así que bueno, muchísimas gracias, feliz viernes y nos despedimos entonces. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.